Muy buenas tardes, Patricio. Bueno, vamos a conversar entonces de este tema, a profundizar. ¿De qué hablamos, doctor, cuando hablamos de ansiedad y somatización? Bueno, ambos conceptos en el fondo son cuadros clínicos que se han tornado muy prevalentes en este último tiempo, sobre todo que hemos vivido con pandemia. Para que la gente pueda comprender, cuando se habla de somatización, nos referimos principalmente a la presencia o a la presentación clínica de síntomas fundamentalmente de tipo físicos o corporales, o síntomas, digamos, del propio cuerpo, y que no tienen o que surgen sin una causa orgánica o sin una causa médica conocida. Por ejemplo, un paciente que se presenta con dolor abdominal asiste, ¿no es cierto?, a atenderse en los centros de atención médica, específicamente puede ser un SECOSAM o CESFAM o consultorio, es evaluado por médico general que no encuentra una causa física documentable específica que explique este síntoma de dolor abdominal, por ejemplo, y el paciente asiste nuevamente a otro facultativo, a otro médico, y va de esa manera desarrollando una cadena de policonsultas en que no encuentra una causa plausible, una causa orgánica de este síntoma, que en el fondo es un síntoma físico, ¿no es cierto?, corporal, de dolor abdominal, y que en el fondo termina siendo en su origen causado fundamentalmente por estresores o preocupaciones a nivel psíquico, como por ejemplo estrés, alguna preocupación en relación al área familiar, al área social, al área laboral, pero que el paciente no lo expresa en forma verbal, y lo termina entonces somatizando, o sea, expresando físicamente. Eso podríamos decir o entender que es el concepto de somatización en general. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad se refiere más bien a es una emoción o una expresión afectiva o expresión emocional, que es una emoción básica humana, cuya función principal es promover una función o una respuesta adaptativa adecuada frente a cualquier situación de peligro. Entonces, cuando esta emoción básica, que representa en el fondo una defensa adaptativa del propio organismo, digamos, se altera de manera en que se torna más duradera o más persistente, ya pasa a ser un trastorno de ansiedad, y ahí es donde hay que poner la atención clínica. Eso es fundamentalmente los conceptos de somatización y ansiedad específicamente. Perfecto, pero de acuerdo a lo que usted nos plantea, doctor, ¿cómo diferenciar entonces la ansiedad normal de la ansiedad patológica, efectivamente? Bueno, la ansiedad normal en general surge como, ¿no es cierto?, una respuesta adaptativa del organismo que es proporcional al estímulo que la provocó. Por ejemplo, al presentar una disertación, al hablar en público, una entrevista, o presentarse en un trabajo, ¿no es cierto? Normalmente una persona siente ansiedad, y por lo tanto los síntomas o las manifestaciones que la acompañan, que pueden ser, ¿no es cierto?, fisiológicas, como por ejemplo mareos, puede la persona tener palpitaciones, puede tener sensación de sudoración, nerviosismo, inquietud, pero que cuando ya termina el factor que la ocasiona o la causa que la provoca, vuelve la persona a entrar, ¿no es cierto?, en un estado de normalidad, en que cesa esta sensación o termina, ¿no es cierto?, esta ansiedad, esta respuesta adaptativa, y vuelve a la normalidad. ¿Cuánto se vuelve la ansiedad patológica? Cuando persiste más allá de lo que el estímulo, de lo que podría esperarse que el estímulo provoque. Generalmente cuando es desproporcionada, ¿no es cierto? Cuando es duradera principalmente, y cuando por lo tanto genera ya un malestar que es clínicamente significativo para la persona, y pasa entonces ya a constituirse como un trastorno de ansiedad, de los cuales los más frecuentes, ¿no es cierto?, que conocemos son clásicamente los trastornos de pánico, por ejemplo, los trastornos de angustia, en que ya con una duración, digamos, de más de 2 semanas, el paciente no puede funcionar en sus áreas habituales, cotidianas, que tienen que ver con su trabajo, con su familia y en lo social, y altera claramente su funcionamiento.
Es decir, podríamos identificar, por ejemplo, la crisis de pánico o crisis de angustia, doctor, como parte de los síntomas de ansiedad más frecuentes, o hay todavía aún más que profundizar en cuanto a los síntomas o signos de ansiedad más fuertes? Claro, principalmente están el trastorno de pánico, es digamos como el más frecuente, pero también se pueden presentar otro tipo de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la separación de una figura significativa que es muy frecuente, sobre todo en estos periodos de pandemia, que por ejemplo clásicamente una madre tiene que abandonar, por así decirlo, o dejar la asistencia de su hijo recién nacido, menor de un año, porque tiene que regresar al trabajo. De ahí surgen, por ejemplo, lo que el gobierno ha intentado ayudar, ¿no es cierto?, a este tipo de personas, a mujeres, ¿no es cierto?, que tienen que abandonar los cuidados de su bebé para proyectarse al trabajo, y surgen, ¿no es cierto?, las llamadas licencias de emergencia como para poder atender un poco, ayudar a las madres para que se queden un tiempo más con sus bebés. Hay otros síntomas de ansiedad también que pueden presentarse, como la agorafobia, que sería, ¿no es cierto?, el temor a presentarse en lugares abiertos, porque la posibilidad de poder escapar frente a por ejemplo, una crisis de pánico sería difícil. Trastorno de ansiedad generalizada es otro tipo de trastorno que ya es mucho más severo en cuanto a la manifestación de los síntomas, con irritabilidad, con alteraciones del sueño, y con un deterioro clínicamente significativo del funcionamiento de la persona. Doctor, ahora otra pregunta que me surge al escucharlo tiene que ver precisamente con la forma en que afecta la ansiedad patológica y las somatizaciones, además, en la salud mental, pero también en la salud física de las personas. Así es. Cuando una persona va, ¿no es cierto?, presentándose a través del tiempo con estos cuadros clínicos, con somatizaciones y con ansiedad que se hace persistente con el tiempo, va desarrollando cuadros clínicos, ¿no es cierto?, que físicamente son, se manifiestan, ¿no es cierto?, con lo que se conoce como síndrome de intestino irritable, o clásicamente el colon irritable, migraña o cefalea tensional. Y físicamente, ¿no es cierto?, las personas pueden ir desarrollando como manifestaciones de la ansiedad, hiperorexia o aumento del apetito, que pueden significar o conducir a una franca obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, que son factores de riesgo primarios para desarrollar un infarto agudo del miocardio, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de afecciones que son complejas finalmente, ¿no? Exactamente. Muchas veces las somatizaciones también se asocian con, como síntomas más frecuentes, ¿no es cierto? Ya lo decía anteriormente, síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, muy frecuentemente también, ¿no es cierto?, a través de síntomas que tienen que ver con el dolor, manifestado a través de cefaleas tensionales, migraña, la fibromialgia, que aparece muy frecuentemente en este tipo de trastornos de somatización, y que se asocia mucho también, tenemos una comorbilidad muy alta con depresión, y que los pacientes manifiestan, ¿no es cierto?, consultando y refiriendo dolores musculares diversos, especialmente, ¿no es cierto?, en la región de la columna, lumbagos, cervicobraquialgias, especialmente. Ahora, claro, a la luz de todo lo que usted nos plantea, doctor Riquelme, estamos conversando con el doctor Álvaro Riquelme, académico de nuestra Universidad de la Frontera, médico psiquiatra, que además se desempeña en el hospital, doctor Hernán Enrique Saravena, sobre somatización y ansiedad, pero además en el contexto de la pandemia. Entonces, surge la pregunta inevitablemente, ¿no? Después de todo lo que usted, digamos, ha comentado, doctor, ¿cómo ha repercutido entonces la pandemia en la vida de las personas y en las familias respecto a estas dos patologías? Sin duda que ha repercutido de una manera muy clínicamente significativa, generando, ¿no es cierto?, diversas dificultades, deterioro en las relaciones interpersonales, especialmente a nivel primariamente intrafamiliar, ¿no es cierto? Hemos escuchado
reportes muy frecuentes y reiterados, ¿no es cierto?, acerca de hechos de irritabilidad que terminan, ¿no es cierto?, con violencia intrafamiliar, francamente, o violencia de género, con preocupaciones y problemas familiares que de diverso origen también, ¿no es cierto?, tales como económicos, producto de pérdida del trabajo, ¿no es cierto?, problemas psicosociales, ausentismo laboral importante, eh, principalmente eso. Se habla también de, en realidad, no, se habla de lo que se denomina un síndrome de la cabaña, que en realidad no es un Sí. síndrome, sino que se ha utilizado mucho en el último tiempo como para referirse a una respuesta que en el fondo correspondería a una forma o respuesta de adaptación a un mundo o a una vida que en el fondo las personas lo ven con temor, con miedo. Me refiero en post pandemia o, digamos todavía durante la pandemia, porque tienen que enfrentarse, ¿no es cierto?, a un mundo con condiciones nuevas que imponen las condiciones sanitarias tras un largo periodo de reclusión y de confinamiento obligatorio dados por las cuarentenas, y donde, ¿no es cierto?, siempre o todavía está permanentemente el riesgo y la amenaza de contraer el virus del COVID. Entonces, ante ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, las personas tienen que intentar identificarlas y solicitar ayuda en el nivel que corresponda. Ahora, me surge una duda, doctor, respecto de los grupos etarios. ¿Esto afecta más bien, estas patologías afectan a todos por igual o hay algunos grupos etarios o algún grupo etario más propenso a contraer estas patologías? Generalmente se ven más afectados, diría yo, los pacientes mayores, adultos mayores, ¿no es cierto?, que tienen que estar obligatoriamente o han tenido que estar durante periodos más largos en estas, ¿no es cierto?, en estos confinamientos dados por las cuarentenas, ¿no es cierto?, obligatorias, y en los cuales, ¿no es cierto?, el tener que salir de ese lugar que significa protección, que es su hogar, le genera un intenso temor, miedo, ¿no es cierto?, a enfrentarse a la posibilidad de contagio, eh, dificultad para poder contactarse, ¿no es cierto?, con sus familiares más cercanos, y los va, ¿no es cierto?, cada vez más sumiendo en un aislamiento social que es claramente perjudicable. Ahora, ¿cómo identifico yo en lo personal que estoy pasando efectivamente por un episodio, digo, de somatización o episodios de ansiedad, doctor? La persona puede sentir, ¿no es cierto?, estos síntomas que hemos intentado describir a propósito de la entrevista, y, ¿no es cierto?, generalmente acude al médico general, pero el médico general, ¿no es cierto?, encuentra o tras el examen físico, tras exámenes de laboratorio, no identifica alguna causa orgánica que explique la presencia de estos síntomas físicos, en el caso de somatización. Por lo tanto, lo deriva a un médico internista. El médico internista también hace lo mismo, termina reafirmando que la causa de su síntoma físico en realidad no es de origen orgánico, y lo termina derivando finalmente a médico especialista, a psicólogo o francamente al médico psiquiatra. Ahora, ¿hay forma de prevenir estas patologías? Sí, sí hay formas de prevenir. Básicamente lo principal diría yo que es tratar la idea es poder intentar identificar los síntomas. Una vez identificados, lo principal es poder comunicar los síntomas ya sea a la familia, a un amigo, eh, intentar evitar el aislamiento social, que puede ser a través de distintas maneras, ¿no es cierto?, evitar el encierro, poder, ¿no es cierto?, tener acceso a la compañía, incluso hasta de una mascota, que signifique un cierto grado de compañía, eh, tener, ¿no es cierto?, también actividades que tengan que ver con la vida exterior, que poco a poco hemos visto ya a propósito de las noticias que estábamos recién escuchando, en fase 4 horas de MUPI para las casas, poder salir un poco más de la casa, intentar tener alguna actividad física regular que permita, ¿no es cierto?, evitar el encierro y disminuir los niveles de ansiedad y somatización. Es- Otro tipo también de posibles salidas o de posibles enfrentamientos a este tipo de síntomas
Pueden ser, por ejemplo, utilizar técnicas de relajación. Se habla mucho de la eficacia, de la eficiencia del yoga, el leer un libro, que le significa a una persona, ¿cierto?, hacer algo distinto, relajarse. Y también es conocido la importante eficacia que cumplen, por ejemplo, terapias alternativas como la terapia de flores de Bach, como Ahora, eso, alternativo a la farmacoterapia. sí, por favor, termine la idea, doctor. No, fundamentalmente señalar que también existen técnicas no farmacológicas o no médicas que también la persona podría utilizar o acudir para, en caso, ¿no es cierto?, de pacientes o personas que tengan mayor reticencia a tratamientos farmacológicos. Existen otros tratamientos no farmacológicos que van, ¿no es cierto?, desde lo que decía psicoeducación, actividad física regular, eh, terapias alternativas como flores de Bach, por ejemplo, y psicoterapia con psicólogo. Perfecto. Ahora, eso a nivel personal, doctor, ¿no? ¿De qué manera a nivel comunitario podríamos contribuir a la prevención del surgimiento de estas patologías? Pienso, por ejemplo, en espacios laborales que han estado cerrados durante muchísimo tiempo y que ahora, a partir, digamos, del avance a fase 3 o fase 4, están volviendo. Este regreso introspectivo, eventualmente, brusco en algunos casos, ¿no? Después que venimos con una carga de crisis tremenda de más de un año, ¿pudiera ser motivo también para que aparecieran estas patologías en quienes pertenecen, digamos, a esas empresas o instituciones? Claramente que el reingreso a esta pseudo normalidad que significa fase 3, fase 4, ¿no es cierto?, porque siempre va a estar latente la posibilidad de contagiarse con el virus. En lo posible debiese evitarse que sea en forma tan brusca, sino que por el contrario debiese ser de manera gradual, lo más gradual posible, paulatino. El enfrentamiento de los quehaceres cotidianos en el área laboral específicamente, ojalá debe ser gradual y paulatino y no tan brusco. ¿Es necesario alguna intervención en esos grupos de trabajo? ¿Es necesario, no sé, me imagino yo desde la ignorancia de uno, ¿no? Para poder evitar efectivamente la aparición de estas patologías, ¿es necesario, por ejemplo, conversar, intervenir, digo yo, de manera psiquiátrica o psicológica a esos espacios laborales antes de volver, digamos, de manera, entre comillas, normal a desarrollar funciones de este tipo? Absolutamente. Yo creo que resulta en la actualidad, con todo lo que hemos vivido y aprendido con esta pandemia, resulta imprescindible que cada espacio laboral tenga lo posible, ¿no es cierto?, alguna posibilidad de poder aportar, de poder generar espacios con sus propios trabajadores, con sus propios funcionarios en el sistema público, de poder intentar detectar, pesquisar y tratar a pacientes, a personas que, ¿no es cierto?, se comienzan a manifestar este tipo de síntomas, especialmente de ansiedad, porque acordémonos que la somatización, generalmente el paciente no va a acudir a pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra, sino que va a acudir de inmediato a un médico general, porque los síntomas que va a presentar van a ser fundamentalmente de tipo físico o corporal. Pero sí, claramente en los espacios laborales debería existir la instancia de que, ¿no es cierto?, se pudiese identificar la presencia de este tipo de síntomas y este tipo de síndromes, y incluso ya la etapa de trastornos en las personas que están trabajando. Recuerdo, doctor, el domingo el presidente de la República hizo ahí un rito, ¿no? Casi fúnebre, de homenaje, digamos, a las víctimas, decretó un duelo nacional. ¿En qué medida efectivamente este tipo de acciones podrían ayudar en la prevención, a partir, digamos, del cierre de ciertos ciclos, pudieran efectivamente ayudar a la prevención de síndromes como este? Bueno, yo creo que principalmente tomando conciencia cada vez más de que la posibilidad de que esta situación que hemos estado viviendo de confinamiento obligatorio y aumento de contagios pueda volver a generarse, y ¿no es cierto?, a través del aviso, ¿no es cierto?, en este caso esta manifestación de duelo nacional que ejerció el presidente de la República, yo creo que es bastante adecuado como para que las personas no pierdan conciencia de que hemos salido de esta situación pandémica mundial y que estemos, ¿no es cierto?, permanentemente preparados frente a una nueva posibilidad de contagio.
Doctor Álvaro Riquelme Cortés, médico psiquiatra adulto, servicio de psiquiatría del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y académico del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra universidad. Finalmente quiero terminar esta conversación, doctor, preguntándole cuándo, en qué momento y dónde consultar y además, por cierto, dónde solicitamos ayuda profesional si estamos teniendo estos síntomas. Bueno, principalmente poner atención cuando los síntomas ya tienen una duración mayor de 2 semanas, cuando comienzan a generar, ¿no es cierto?, o dar signos de que adquieren mayor severidad, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el paciente ya es incapaz de poder, la persona incapaz de poder incorporarse a sus actividades laborales habituales, cuando comienza a aislarse. En ese caso, las posibilidades y las instancias para poder solicitar ayuda, principalmente diría yo, o nombraría, en primer lugar los CESFAM, o Centros de Salud Familiar, ¿no es cierto? Está como centro de atención primaria de atención. Están también los centros de atención secundaria de atención, como los SECOSAM o Centros Comunitarios de Salud Mental, que tenemos, ¿no es cierto?, ubicados en Temuco, acá en la calle de 100, en Pueblo Nuevo, así como también en Amanecer y en Padre Las Casas. Y en último extremo, cuando ya, ¿no es cierto?, el paciente francamente comienza a desarrollar síntomas ansiosos que, ¿no es cierto?, se asocian y que se pueden asociar a ideación francamente suicida, o síntomas psicóticos de la índole de delirios o alucinaciones, francamente acudir al servicio de urgencia adultos del Hospital Regional Temuco. Doctor, quiero agradecer esta conversación donde hemos abordado hoy jueves ansiedad y somatización frente a la pandemia, el tema que hemos tratado con el doctor Álvaro Riquelme, médico psiquiatra, académico del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra universidad, que nada más se desempeña en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Patricio.